del caso. Eso no ha ocurrido mucho. Había apatía, ha habido, algunos me dijeron, pero había poco tiempo, en fin, pero no ha ocurrido mucho de que nos hayan hecho llegar esa corrección de tal manera que se ha actuado asumiendo de que el padrón estaba correcto o que tenía los cambios que sí nos hicieron llegar. Y eso es porque en algunos casos ha ocurrido esta disminución importante en cuanto al número de votantes. Dice los otorgamientos de derechos a las empresas eléctricas se les atiende con preferencia, no hay acercamiento de la autoridad del agua a la junta de usuarios. Miren, nosotros en realidad atendemos por igual cualquier demanda de cualquier trámite que se haga ante la ANA. Ni siquiera vamos a hablar que es un poco por turnos. En realidad, como esto se distribuye a nivel nacional, porque mayormente la atención lo hacen a través de las salas y las triples As, o sea que están a nivel nacional, y a nivel nacional llega a unos pocos asuntos que tratar. Y el trato no es de preferencia, sino es fundamentalmente en la medida que se cuenta con la información para poder pronunciarse. Y inclusive tenemos, desde que está esta gestión que yo presido, hemos optado porque al usuario pequeño, eso sí, una persistencia que hemos hecho al interior de la ANA, hemos retenido repetidas reuniones con nuestro personal, de que en vez de observarle a un usuario pequeño, lo ayuden a perfeccionar su documento. Eso hemos insistido. Ya no, porque antes era fácil, falta esto, o si no, simplemente decía está incompleto y se le rechazaba. Eso estamos evitándolo a toda costa. Que de preferible le corrijan el documento y si es algo más que corregir ahí en la mesa, decirle por lo menos qué va a traer y cómo es el documento. Eso estamos haciendo al máximo posible. Perseguimos que así se cumpla. Y eso es lo que hacemos porque queremos apoyar justamente al pequeño, que es el que más sufre cuando no es capaz de sustentar sus pedidos. Las empresas normalmente lo hacen bien porque tienen profesionales que preparan toda esta documentación, entonces puede parecer preferencia simplemente que traen los documentos mucho más en regla. Con jefe. Casi me pregunta sobre mi trabajo con la empresa del actual ministro de Agricultura. Yo he trabajado en la empresa, se llama ATA, Asesores Técnicos Asociados. Yo he trabajado en esa empresa entre el año 99, son 3 años y medio, entre el 99 y junio del 99 hasta inicios del 2003. Después de eso yo me retiré a trabajar con la consultoría internacional y tuve un retorno, a fines del 2009, noviembre del 2009, retorné y trabajé hasta que renuncié en julio del 2005. Esos han sido los 2 periodos que yo he trabajado con la empresa. Yo trabajo en realidad más de 40 años en consultoría privada, no trabajo con el Estado, he trabajado muy poquito. Y lo hago simplemente de acuerdo a quien me lo solicita mis servicios, tanto nacional como 25 años en el exterior. Y he trabajado para Banco Mundial, el BID, la FAO, la CAFE, en fin, con cualquier organismo que me solicita mis servicios. Y esa es mi labor. En el Perú he estado trabajando para el Banco Mundial y la CAF y un poquito con el BID en los últimos años, en los recientes años. Me preguntaban sobre el proyecto de modernización. Yo formulé, bajo mi responsabilidad, fue una razón por qué tuve que venir al Perú el 2006 hasta el 2008 para formular el proyecto de modernización 1. Yo estaba trabajando en Venezuela y el gobierno me pidió que si podía venir a formular un plan de modernización de la gestión del agua en el Perú. Renuncié y me vine acá. Y ese fue un periodo de casi exactamente 3 años que permitió crear la nueva ley, crear la ANA y hacer el proyecto de modernización 1 que se aprobó con fondos del Banco Mundial para dar inicio a esta nueva gestión de agua en el Perú. Después no volví a trabajar con el Estado hasta que en julio, justamente que yo renuncio a la compañía privada,
me piden que ayude a terminar un proyecto de modernización 2 esta vez, con fondo del Banco Mundial, y trabajé unos 10 meses para lograr que se aprobara ese proyecto de modernización 2 que actualmente ya se ha firmado y que va a iniciar su gestión en el próximo mes probablemente. Es un proyecto de 80 millones de dólares que se ha conseguido con el Banco Mundial para impulsar todo, ya terminar con toda esta instrumentación, equipamiento del sistema de gestión del agua en el Perú. Van a tener a nivel nacional todo aquello que se necesita para hacer una buena gestión. Esos son los dos periodos que yo he trabajado en modernización como en actividad privada. Está pidiendo una interrupción el congresista Hilar Melgar. Sí. ¿Lo cede? Gracias, presidente. Para preguntar por su intermedio, presidente, ¿cómo convencer al pequeño agricultor de que pague más por el consumo de agua si vemos que ese poco dinero que paga es mal invertido, en este caso por las juntas de usuarios, que muchas veces vemos que tienen 3, 4 vehículos y no hay nada, hay cero en infraestructura? Es cierto que algunas juntas han hecho algo, pero la gran mayoría no ha hecho absolutamente nada, llegándose a convertir, ingeniero Abelardo, en un botín por capturar. O sea, de varios grupos quieren tomar las juntas de usuarios. ¿Qué tiene planificado el ANA? ¿Algún sistema de fiscalización para ver que ese dinero que paga el agricultor, por muy poco que sea, deba ser bien invertido, viendo pues que se necesita la infraestructura, ¿no? Revestimiento de canales, en cauce de los ríos, o sea, tantas cosas que se necesita. ¿Qué tiene planificado el ANA en su sistema de fiscalización? ¿Cómo controlar de que la Junta invierta ese poco dinero? Yo creo que si invierte ese dinero, el agricultor pues gustoso va a pagar más porque ve que su dinero es bien invertido. Gracias, presidente. Puede continuar, ingeniero Abelardo. Gracias. Va a contestar a esta pregunta que a mí me parece sumamente importante. Sí, realmente lo que expresa el congresista es cierto. Realmente en los últimos años, yo diría los últimos 10 años, se deterioró totalmente la gestión de las juntas de usuarios. En el año 2001 el gobierno hizo todo un programa intenso de formación de capacidades en las organizaciones de usuarios, y de lo que estaba en cero, realmente no estaba en capacidad de hacer ninguna gestión, se logró que se organizaran debidamente, tuvieran documentos de gestión inclusive lo que en ese tiempo nosotros lo encontramos que a nivel nacional se pagaba 7 millones de soles. Cuando terminamos el programa en 18 meses ya estaban pagando 28 millones. Y no solo eso, sino que se estaba usando debidamente este dinero, sabían programarlo, etcétera, etcétera. Eso duró unos años más, fue una maravilla lo que se logró. Había mucho orgullo de mucha gente que participó en ello, inclusive tuvimos reputación internacional de una gestión casi única a nivel internacional, de que usuarios hicieran tan buena gestión. De ahí viene un deterioro. Actualmente realmente la situación es muy mala, y hay que tener en cuenta que la ANA no dejó de tener responsabilidad sobre los usuarios, porque la ley la hace una entidad multisectorial y no para nada le da ninguna intervención sectorial, como sería en este caso el sector agricultura como usuario de agua. Producto de este deterioro es que el gobierno decide corregir, ver la forma de superar, porque la verdad que se iba a un caos tremendo, la infraestructura se dañó mucho, los usuarios estaban muy fastidiados con la situación, se hablaba de corrupción y todo tipo de comentarios negativos. Entonces da la ley 30157 que le autoriza a la ANA a hacer lo que el señor congresista está proponiendo, que la ANA intervenga, que participe en la gestión para asegurar una buena gestión. Entonces, esta ley se da y nos toca enfrentar en primer término las elecciones, y por eso es que se consideró que en estas circunstancias de pleno proceso eleccionario con bastantes dificultades en todo su desarrollo, no era prudente comenzar a hacer ningún programa con respecto a esta ley que se había dado,
y se dijo que en cuanto se vayan aprobando las nuevas juntas de usuarios, la ANA va a intervenir y eso hemos hecho. Nos hemos preparado internamente, hemos capacitado el personal que se va a encargar de intervenir en las juntas de usuarios para asesorarlos a una buena gestión. Esa buena gestión va a significar nuevamente enseñarles y exigir que se hagan planes de utilización de los recursos que se cobran como tarifa para que incluya todo aquello que es necesario, inclusive en muchos casos se dice que la tarifa que se está cobrando es bastante elevada. Para lo que se hace, pues veremos que ese recurso se utilice debidamente. De lo contrario, si no es tan elevada como dicen, habrá que ver que acepten que hay que mejorarla. Lo importante es mejorar la infraestructura que se ha deteriorado tanto. Y hacer el otro detalle, que hay mucho problema en las juntas, es que la distribución aparentemente no es muy correcta, no se respeta lo que está como derechos otorgados. Es un poco arbitrario y eso ha sido motivo de múltiples quejas y denuncias. También ahí se va a intervenir porque la planificación de uso de las aguas es un mandato legal y la ANA ahora tiene la autorización para intervenir en esa planificación y tal así que ya tenemos el software que va a facilitar ese control. Eso se va a implementar como se implementó el 2001. Era automático, era el control del uso que se está haciendo, de tal manera que nadie pagaba por un agua que no tenía derecho a utilizar y por lo tanto había un mejor control. Hay todo un programa similar al del 2001 para llevar un control y evitar que lo que ha venido ocurriendo siga. Pero estamos justo por iniciar porque había que esperar que se den las elecciones y vamos a comenzar con las que ya están con el proceso terminado. Queremos dar la bienvenida a nuestro colega congresista Sergio Dávila y está pidiendo una interrupción el congresista Horacio Ceballos, ingeniero Bernardo. Sí, claro. Quiero volver a la pregunta que ha hecho el congresista Elar Melgar, que me parece pertinente y directa, que no ha sido respondida. En realidad sí, pues las juntas de usuarios se convirtieron en una serie de instrumentos de mafiosos que finalmente se gastaban en los recursos y no hacían las actividades que tenían que hacer. Entonces allí la pregunta era diferente. Entonces la ley Zamudio de una u otra forma mejora la condición porque obviamente ahora hay un voto universal, lo cual obviamente es uno de los principales mecanismos para romper con esta situación. Pero el papel de la ANA, que creo que es la pregunta fundamental que ha hecho el congresista Melgar y que yo le hice anteriormente, que tampoco no me la ha contestado, es ¿cuál es el papel de la fiscalización de la ANA? O sea, yo creo que hay que hacer un mea culpa y decir, no funcionan nuestros sistemas de control. O sea, yo puedo echar a andar un software, discúlpeme, pero si no tengo la capacidad para poder recoger la información, la capacidad para poder monitorear, para controlar de que los funcionarios involucrados en una serie de irregularidades no las cometan, entonces realmente allí hay un problema muy serio. Y ese es básicamente el problema. Una cosa que por ejemplo no me gustaba de la ley Zamudio es finalmente que ¿por qué la ANA tiene que intervenir en la elección de los representantes de las juntas? Entonces, son instituciones privadas. Ya tienen el método de control, que es registros públicos. Si ellos no hacen sus elecciones, no pueden gastar la plata. O sea, está el mecanismo. O sea, ese intervencionismo no lo ha hecho muy bien y ha quedado una serie de problemas. Pero al margen de eso, esa capacidad, esa incapacidad para fiscalizar, para controlar, yo creo que ese es lo sustancial de esta pregunta. Yo quisiera que abonden esto porque eso es importante. Gracias. Sí, bueno, con su permiso. Puede continuar, ingeniero. Gracias. Yo insisto de que efectivamente este control no se ha estado dando. No era función de la ANA, no estaba en sus alcances intervenir en un sector. Yo alguna vez quería que entiendan que, por ejemplo, lo mismo ocurriría con tanto problema que hay con las empresas prestadoras de servicios. Y sin embargo, la ANA solo mira, no puede hacer nada. Es un sector privado. No privado, sino una actividad sectorial donde el Ministerio de Vivienda es el que tiene que ver que las cosas mejoren. Esto pasaba lo mismo con la ley. La ley no le da intervención a la ANA en los usuarios, en el sector agrario. Lo tenía específicamente el sector agricultura. Tanto es así que hay una dirección de infraestructura y riego. Y siempre hay múltiples documentos que la ANA se ha pronunciado en el sentido de que es el Ministerio de Agricultura quien debe implementar un sistema de seguimiento, monitoreo a la gestión y ver la forma de mejorar la gestión de las juntas de usuario. En este caso, pues por eso precisamente decía que en vista de la insistencia es que se da esta ley
para que sea la ANA quien sea a cargo. Y la justificación, de alguna manera quizás aceptable, era de que la ANA tenía autoridades en todo el país, oficinas en todo el país, no así el Ministerio de Agricultura. Entonces, ante la impotencia de poder actuar es que se le da a la ANA, pero eso es reciente, esa es una autorización reciente que la ANA no ha iniciado, simplemente no funciona porque no hemos iniciado esa gestión debido a que los toma en el momento en que se estaba precisamente con el proceso electoral. No había, tenemos que capacitar primero y hacer entender cuál es la forma correcta de hacer la gestión a los dirigentes, y los dirigentes están en proceso eleccionario. Entonces dijimos, hasta como un ofrecimiento para que se animen a este proceso electoral, que aquellas que tan prontos hagan su cambio de directiva, vamos a iniciar con ellos el proceso, y eso es lo que estamos organizando en estos momentos, y estamos prácticamente a puertas de iniciar todo este trabajo en las juntas. Y para eso tenemos profesionales en todo el país que los hemos tenido que capacitar para que sepan qué es lo que vamos a hacer. Tenemos manuales preparados para con esos manuales explicar, igual que se hizo anteriormente. Se les explicó y ellos entendieron, y cuando nos hicieron demostración que lo sabían hacer, es que se consideran capacitados para continuar de esa manera, y pues siempre habrá el seguimiento. Entonces ahí se controla ¿qué? Ingeniero Abelardo, dígame. dentro de lo que usted está comentando del proceso eleccionario, había una pregunta casi similar del colega Domínguez, donde usted ha respondido el artículo 8 de la 30517, o perdón. 30157. O 30157. Y usted ha dado la respuesta en la primera parte de esta ley del 10% Sí. para el quórum correspondiente. Entonces yo quería darle lectura para que de repente aclare a esta comisión y no tengamos, digamos, inconvenientes en dar dos respuestas. El artículo 8, el quórum, para la validez de las reuniones de Asamblea General, será necesaria en primera convocatoria la concurrencia de la mitad más uno del número total de usuarios de agua del sector hidráulico. En segunda convocatoria, será necesaria la concurrencia mínima del 10% de usuarios de agua del sector hidráulico. El reglamento establecerá mecanismos de representación para garantizar la participación de todos los usuarios del sector hidráulico. Para la elección o remoción de los miembros del Consejo Directivo es necesario la concurrencia de la mitad más uno del número de total de usuarios de agua del sector hidráulico. En segunda convocatoria será necesaria la concurrencia mínima del 35% de usuarios de agua del sector hidráulico. Esto era una pregunta que hizo el colega Domínguez a raíz de que en muchas elecciones que se han llevado a cabo de las juntas de usuarios no hubo la concurrencia del 35%, pero usted, sin embargo, ha manifestado, y bueno, complementando un poco las preguntas, que solamente se ha llevado a cabo con un 10%, o que era, digamos, necesario la participación de un 10%, ingeniero Abelardo. Sí, señor presidente. Si usted me permitiría, quisiera que el doctor Yuri Pinto, abogado a mi lado, le pueda responder un poco más apropiada y amplia este concepto que a mí me parece sumamente importante aclararlo. Sí, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. La consulta del señor congresista señalaba que por qué se había considerado una convocatoria del 10% en el decreto supremo cuando la ley establece un porcentaje mayor. Conforme acaba de leer el señor congresista, la ley prevé que se pueden hacer asambleas con un quórum del 10% y el 35% sí está reservado exclusivamente para las elecciones. Por eso es así que en algunas juntas de usuarios se tienen que volver a hacer elecciones porque no alcanzaron el 35%. El decreto supremo, en consecuencia, está alineado con el artículo 8 de la ley. Se puede aceptar un quórum de 10% para asambleas, inclusive para elegir el comité electoral y comité de impugnaciones, pero la elección de la junta directiva tiene que hacerse con el 35% del quórum. Sí, entonces esas elecciones con menos del 35% no son válidas. A ver, Se señor. están reprogramando en ese caso, por eso es que tenemos 45 juntas que tienen que volverse a hacer elecciones porque no alcanzaron el quórum del 35. Correcto. Continúe.
Congresista Wilmer Aguilar tiene. Presidente, a través de usted. Perdón, estaba en la exposición Sí, el señor. una Una interrupción, bueno. sí. Bien, del informe y también de las explicaciones que nos está haciendo el director nacional del ANA, realmente es preocupante toda vez que el informe que va haciendo del trabajo en cuanto a prevención es prácticamente casi nula, porque realmente él mismo le ha dicho que las personas responsables en el estudio de prevención prácticamente carece de un trabajo serio, responsable, y justamente lo hemos vivido en regiones donde ha golpeado duramente el tema de fenómeno del niño. Y en esto nos damos cuenta, por ejemplo, que las coordinaciones con los alcaldes en el tema de prevención, prácticamente en el tema del fenómeno climático, ha sido mínimo. Por otro lado, si bien es cierto, también la Dirección de Estudios y Proyectos Hidráulicos también tiene acá una función importante que cumplir. Y la gran pregunta es, ¿esta información fue trasladada en su momento a las autoridades, ¿no?, que tienen que ver en este sector? Y por otro lado, se enfoca mucho en el tema de la junta de usuarios, que me parece bien, porque en muchas regiones lo hay y es un problema constante, cotidiano, pero también el otro tema es donde no existen. Por ejemplo, somos testigos de cuántos alcaldes vienen a la ciudad de Lima o acuden para solicitar y ser posible viabilizar el tema de sus proyectos, ¿no?, de inversión relacionado al agua. Y la gran pregunta a veces van con las mismas. Nos está explicando que a partir de hoy se intenta menos corregir en parte estos temas para que proyectos de inversión y sobre todo relacionado al tema del agua y el saneamiento se tengan que enfocar en una manera rápida, eficiente y responsable. Porque es política del Estado, pero también desde el espacio que uno cumple una función, tiene que dinamizar y sobre todo ser práctico. Y en este tema, señor presidente, a través de usted, que realmente esa coordinación con autoridades locales para el tema de prevención es fundamental, porque ellos conocen de cerca y se pudo evitar en este tema, por ejemplo, incluso en parte de pérdida de vidas humanas, en el tema de viviendas y otros, y eso trasladamos a usted también en calidad de representante y autoridad nacional del agua, realmente tenga bien estas consideraciones para que en su momento se convierta en una política de Estado y se tenga desde el Ejecutivo realmente un trabajo más responsable. Gracias. Para que continúe el señor ingeniero Abelardo. Gracias, señor presidente. Para continuar, primero quisiera responder a esta última intervención que se me está haciendo. Acciones de la ANA, dice, es casi, acciones de prevención, son casi nulas, ¿no? Es nula en el sentido que quizás nosotros no podemos, no ejecutamos nada. Nosotros lo que hacemos es justamente identificar antes los daños que puedan ocurrir e informar a quienes corresponde ejecutar. Eso incluye gobiernos locales, regionales y cada uno de los sectores de ministerios, como también lo comunicamos a los otros órganos encargados de emergencias. Eso es nuestro accionar, no podemos hacer más. Ya cuando ha ocurrido los daños, nuestra labor nuevamente se corresponde por encargo especial del gobierno, del Ejecutivo. Nos encargaron que formulemos las fichas, o sea, identifiquemos qué daños se han producido y qué cosa hay que hacer para remediar esa situación. Y eso lo hicimos en forma inmediata, en muy breve, porque la idea era hacerlo en el más breve plazo para poder iniciar la rehabilitación. La rehabilitación en este caso corresponde al sector agricultura y en algunos casos son remediaciones que lo ha estado haciendo también vivienda. Ya ahí la ANA no interviene en ninguna forma ejecutar estas acciones, lo viene ejecutando el sector agricultura sobre todo.
Participación de los gobiernos, estas fichas, sobre todo el momento de las fichas, porque la prevención, o sea, antes que ocurran los eventos, se le comunicó a los gobiernos locales y regionales, como digo, de esta realidad, para que traten de hacer algo. En realidad, pues es muy poco, posiblemente es problema presupuestal. Luego se habla sobre que no ha habido, dice, se habla de aquello de que no se ha estado pues apoyando, facilitando la atención de requerimientos de los distintos tipos de usuarios, especialmente los pequeños que tienen menos capacidad de sustentar sus pedidos. Eso era así, pues, pero por eso digo, nosotros en noviembre del 2015, o sea, pocos meses que asumimos la función, 2016, por resolución 022 que se dio, es que se simplificó todo. Muchas cosas se simplificaron con la idea de que se redujera los tiempos de atención y se ha simplificado significativamente, y por eso es que hemos podido no solo no atrasarnos en atender los requerimientos del momento, sino que inclusive nosotros heredamos más de 70.000 expedientes sin atender de años pasados, y actualmente tenemos menos de 30.000 por atender. Hemos estado atendiendo esos expedientes atrasados y a su vez cumpliendo con todo lo nuevo, que son casi 10.000 mensuales que nos llegan a la ANA de trámite, y eso los hemos atendido de inmediato, no nos atrasamos en ello, porque está todo simplificado. Sobre todo le hemos quitado, como digo, el esfuerzo, la exigencia al usuario, porque entendíamos que eso podía ser fácilmente superado y el usuario podía verse aliviado en sus demandas. Hemos creado otros sistemas más para facilitar. Nosotros tenemos en la página web bien fácil se llega para atención al usuario en forma automática, nos llaman y nosotros en ese instante se le dice cuál es la situación de su trámite. Eso está ayudando mucho, porque a veces es desconocimiento, presenta sus expedientes y siente que pasa el tiempo y no la tiene, entonces primero verificamos si efectivamente se está superando el plazo que hay para atender, que lo hemos acortado. Si no es así, se le anuncia qué fecha podría salir, porque tratamos que sea, como digo, dentro del plazo. Y si hay un atraso, nosotros inmediatamente activamos dentro de la ANA